¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles, recién arrancaditos en este 2026, en nuestro segundo programa. Y yo les voy a proponer hoy que podamos analizar las reformas que se están discutiendo, que se han discutido en el Senado, que se han discutido en Cámara de Diputados, que esas reformas las podamos poner sobre la mesa para repensarlas, para argumentarlas a favor o en contra, pero desde la raíz. Quiero decir, desde la esencia que termina teniendo, por ejemplo, la reforma laboral. Una reforma laboral que vamos a argumentar por qué destruye el trabajo, por qué lastima a la familia y por qué se mete con nuestra salud. Por eso pusimos este escenario en nuestra espalda, ¿no? De una libertad que avanza, que dice avanzar, pero que sin embargo avanza en esta reducción permanente de lo que es el derecho, pero de lo que es también la familia y la salud. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el ordenador social por excelencia? Ustedes me van a decir el trabajo. ¿Por qué el trabajo es el ordenador social por excelencia? Porque es precisamente el que te permite desarrollarte como ser humano, el que te genera un salario, y vos con ese salario podés comprar tus alimentos, podés pagar tu vivienda o lo que necesites para que tu vivienda pueda darte la calidad de vida que mereces, donde pagas los servicios, donde te permite trasladarte, donde te permite el consumo, el salario. Una sociedad que tiene un trabajo y que tiene trabajo, sus jóvenes, sus adultos y aquellos que quieran seguir trabajando aunque puedan jubilarse, lo que hace es una sociedad que se empieza a ordenar. Por lo tanto, no hay posibilidad de que exista una sociedad que consuma si esa sociedad no trabaja. No hay posibilidad de que exista una sociedad que se desarrolle en sus hombres, en sus mujeres, en el género que cada uno se identifique, si precisamente no puede insertarse socialmente a través del trabajo. La mejor inserción social que puede existir es de la mano del trabajo. Esta ley, y quiero ir a la raíz porque el tronco lo vemos y el árbol también frutos tiene pocos. Quiero ir a la raíz y quiero preguntarme ¿qué pasa con una sociedad que no está ordenada por el trabajo? ¿Qué la ordenaría? La represión, que es lo que quiere este gobierno. O sea, cuando todo está desmadrado, cuando aumenta la marginalidad, cuando aumenta la desocupación, cuando aumenta la desigualdad, los sectores sociales salen a reclamar, entonces yo como poder te ordeno a través de la represión. Y ahí está Bullrich, la cadeta de Bullrich, que es ministra de Seguridad, y lo que parece ser una costumbre de parte del gobierno, que es una represión sistemática, o es empezar a llamar terroristas a aquellos que se expresan en las calles, por el motivo que sea. Entonces, si vos no tenés el trabajo como ordenador social, tenemos que preguntarnos qué nos va a ordenar. Y aquí, insisto, nos quieren ordenar a partir del sálvese quien pueda, a partir de la represión y a partir de un relato del poder que quiere convencernos que esto es lo mejor. Entonces, desde ese punto de vista está claro, vos como trabajador, vos como trabajadora, vas a tener menos indemnización, vas a tener más horas de trabajo. Fernanda Cornejo preparó un informe porque les queremos mostrar en la región cuántas horas se trabaja, para demostrar que es una mentira lo que dice este gobierno, que necesitas trabajar 12 horas para que la Argentina crezca y para esta nueva etapa. No, es una ley pensada para unos pocos. Les diría ni que para las pymes, para unos pocos y más grandes y más gordos. Ahora bien, el trabajo como ordenador social se destruye, se quiebra. No va a dar más trabajo esta ley, no la va a dar. Porque lo que da trabajo no es una reforma laboral, lo que genera trabajo son políticas económicas y sociales. Es tener una industria potente, es tener equilibradas las exportaciones y las importaciones,
es ponerle valor a tu materia prima, es un montón de cosas, menos una reforma laboral donde te pueda echar cada 3 meses. Entonces, como te puedo echar cada 3 meses, puedo tomar a otro. Y esto genera, eso es verso. Pero quiero ir a otro punto, que es plantearse qué pasa con la familia. Porque como recién les decía que el ordenador social por excelencia es el trabajo, el origen de toda sociedad es la familia. El núcleo, el primer núcleo de la sociedad es la familia tal cual la entienda cada uno, no la familia católica o cristiana, o la idea de familia, qué sé yo, de los griegos, de los romanos, la familia que cada uno haya decidido construir. Eso es precisamente la articulación, la amalgama entre las distintas pequeñas comunidades que son la familia, construyen lo que debiera ser una familia más amplia, una comunidad más amplia que es una sociedad. Cuando yo te saco una ley donde digo que tu derecho a vacacionar lo voy a determinar yo como empleador y te puedo dar 5 días en mayo, 5 días en junio, 5 días en enero o en diciembre, ustedes dirán, bueno, son vacaciones. Primero, sí, son vacaciones. Tenés tanto derecho a un salario digno como a las vacaciones. Porque si no, volvemos a la etapa de la esclavitud, a la etapa de hay que reducir al ser humano a su máxima expresión para que éste produzca más y por tanto un sector se lleve la mayor porción de capital a partir de la presión, la opresión al ser humano. No, con la esclavitud ya terminamos, ¿no? Quiero creer. Ahora, hay formatos de esclavitud moderna. Y les decía, ¿qué pasa cuando un papá y una mamá llega después de haber trabajado todo el año y no tiene el mismo tiempo junto a sus hijos para descansar, para disfrutar, para fortalecer el vínculo que uno viene trabajando todo el año con la familia, encuentra ese espacio de distensión, de ocio, del encuentro con el hijo, con el abuelo, con el nieto, con el abuelo, con la madre, con el padre, en otro escenario que no es el ritmo diario de la semana? ¿Qué pasa si vos perdés los días para compartir con tus hijos porque te dan vacaciones en los momentos en que tus hijos van a la escuela? Y en enero y en febrero no te dan vacaciones, porque así lo determina el empleador. Ahí hay algo que se pierde en la familia, y esto que estoy planteando, vuelvo a la idea de plantearnos la raíz, porque es profundamente social. Es la familia que va a perder un espacio sustancial de encuentro, de experiencia, insisto, y de descanso, por decisión de un gobierno que quiere favorecer un mercado económico pensado para la explotación del mercado. El trabajo por un lado, la familia por el otro. Y lo fundamental, que ahí se les escapó, el bocón de Sturzenegger salió, lo dijo, nosotros ya lo veníamos contando antes, pero lo dijo en un programa de radio, dijo, no, bueno, el tema de la salud, si vos te enfermás por algo de lo cual no sos responsable, vas a cobrar el 75% de tu salario. Pero si te enfermaste por algo que el empleador entiende, y ojo con esto, que el empleador entiende que pudo haber sido tu responsabilidad, vos vas a cobrar el 50%. Quiero decir, se usó el ejemplo, lo usó Sturzenegger. Si vos vas a jugar al fútbol, porque es tu momento de disfrute, vas a jugar un deporte cualquiera, porque es tu momento de desconexión, porque es tu momento de descanso, porque es tu cable a tierra, y te lesionás, y te dan 4 días de reposo, te van a pagar el 50%. ¿Sabés lo que te están diciendo? No te puedes enfermar. Prohibido enfermarse. Pero ¿sabés lo que te están diciendo? Prohibido disfrutar. ¿Sabés lo que te están diciendo? Prohibido que tengas una vida además de la vida laboral. ¿Sabés lo que te están diciendo? Que tu vida no vale nada. ¿Sabes lo que te están diciendo? Es que tu desesperación, tu dolor o tu angustia a partir de una enfermedad, ellos la aprovechan para poder recortarte un poquitito el salario. Un poquitito para ellos, mucho para el trabajador. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés en una ley,
un instrumento para golpear al trabajador como tal, para golpear a la familia como tal y para golpear lo más importante que tiene el ser humano, que es la salud. Porque si no se acaba toda la discusión si no tenemos salud. Se mete con todo eso. Se mete con todo eso. Por eso de esta ley hay que buscarle la raíz. Esas son las raíces. No importa si te gusta un gobierno, si el peronismo, no el peronismo, lo libertario, no libertario. Digo, vos de verdad querés tener una vida donde no importe nada, o al empleador no le importe nada si gozás de buena salud o no. No te importa nada que un compañero tuyo, una compañera tuya vaya a trabajar enfermo, porque no se puede dar el gusto de que le descuenten el 50%, porque se le ocurrió al estafador que es Federico Sturzenegger. ¿De verdad que queremos esa sociedad? Me acordaba, vamos a hacer el ejercicio de la memoria. ¿Qué año fue esto? ¿2017? Cristina Kirchner, que está presa. ¿Sí, no? ¿Se acuerdan que está presa Cristina Kirchner? Hablando de lo que hoy estamos viviendo. Diciendo que el gobierno de Macri, y esto es el macrimileísmo, como le dice Gustavo Silvestre, el macrimileísmo, vinieron a destruirnos la vida, vinieron a desorganizarnos la vida. Cristina Kirchner, 2017. No me parece justo que estemos sufriendo. No me parece justo que nos hayan desorganizado la vida así, porque saben que siento que le han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía la vida organizada. La gente tenía su vida organizada, podía planificar a fin de mes, tenía su sueldo, sabía lo que podía gastar, sabía lo que podía ahorrar, sabía cuánto le iba a sobrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper. Bueno, ahí está, desorganizarnos la vida. Y es cierto que en algún momento tuvimos esa Argentina. Ya no solo no podés organizarte si llegás a fin de mes, porque los precios siguen aumentando, la inflación se les disparó. Los sueldos, los precios siguen aumentando, el salario no, por tanto ya no podés ni saber si llegas a fin de mes. Ahora tampoco vas a saber si te puedes ir de vacaciones. Y ahora tampoco vas a saber en lo más fundamental, que es si vas a poder cuidar tu propia salud. Porque se les ocurre a una banda. En un ratito, porque el gobierno ya empieza a recular con esto. Y ahí es donde la oposición se tiene que poner fuerte. En un ratito vamos a escuchar cómo el gobierno empieza a recular y dice, me parece que el artículo de la enfermedad lo tenemos que rever. Claro que lo tienen que rever. En realidad tienen que tirar la reforma laboral a la basura y discutir una reforma en serio. En serio. Bueno, ¿quieren escucharlo Sturzenegger? Hablando precisamente sobre el ejemplo de lo que te pasa si juegas al fútbol. Andá dejando los cortos si querés laburar. Parece ser el mensaje de este hombre que estafó a los argentinos con el megacanje durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Digo, para no olvidar, Sturzenegger. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, a un 75%, claro. Va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo. Como siempre ponen 3 o 4 ejemplos y se hacen del todo. El empleador no tiene por qué hacerse cargo de que vos te lesiones jugando al fútbol. Cuando uno decide tener una empresa, cuando uno decide tener gente a cargo trabajando,
sabe que trabaja con seres humanos, concepto que evidentemente se les escapa. Porque hoy también vamos a hablar, han venido dos excelentes pediatras de una gran trayectoria, que vamos a hablar de la situación de nuestra infancia en la Argentina, y vamos a ver cómo la lógica es siempre lo mismo. En vez de revertir las situaciones, en vez de mejorar las situaciones, se invierte en penalizar, se invierte en recortar. Pero sigamos con la ley laboral. Habló también la Fundación Huésped, dio a conocer un tuit. Precisamente esta Fundación Huésped, que fue creada en la lucha contra el SIDA, dice: no se puede elegir entre la salud o el trabajo. Fíjense qué síntesis interesante. Fíjense lo que estamos discutiendo. Es increíble esto, ¿no? 2026 estamos discutiendo entre la salud o el trabajo. No se puede elegir entre la salud o el trabajo. Si la nueva ley de reforma laboral se aprueba, cuando te enfermes vas a recibir un 50 o un 75% del salario. Dependiendo del diagnóstico, ¿qué puede pasar? Insisto, tu salud va a estar sujeta a la interpretación de tu empleador. Y se pone el ejemplo del fútbol, pero yo no sé cuántos ejemplos más se pueden poner. No sé, no quiero decir pavadas, pero digo, si yo en mi casa duermo con el aire acondicionado a 18, estoy diciendo algo, y me enfermo y tengo una gripe, está bien, el empleador puede no saberlo, menos mal, porque si se entera me dice que yo generé las condiciones para engriparme. No lo sé. El problema que tiene este gobierno es que todo lo que puede ser una pavada puede transformarse no solamente en realidad, sino en ley. Es irrisorio. Es irrisorio. ¿Cómo se ha votado? ¿Cómo han votado los senadores esta ley? Se va a discutir en diputados, vamos a ver qué pasa. ¿Desde qué lugar han votado? Porque yo voy a decir lo mismo. Acá hay complicidades de todos los sectores. Sí, el peronismo votó unido en el Senado. Sí, Tucumán, no sé, se fue medio por el coté. Porque estos son todos, ¿viste? Soy peronista el lunes, el martes no me conviene, el miércoles creo que sí, el jueves puede que vaya y el viernes... Aquí hay que volver a representar para oponerse a esta ley. Aquí hay que volver a representar a los trabajadores. Para representarlos hay que escucharlos. Y para representarlos, entre otras cosas, hay que tener muy en claro cómo llegaste al lugar que llegaste. Lo digo para muchos senadores y para muchos diputados que luego van a apoyar este proyecto, que llegaron con la intención de un voto y votan lo contrario. En las palabras de Juliana Di Tulio se sintetiza esto que les digo. Yo cuando hago campaña no le pido mi voto a un empresario, le pido el voto a los laburantes. Yo estoy acá por el voto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo que hacer lo que estoy haciendo, que es proteger sus derechos. Y la verdad, presidente, que en este momento, que es un momento de desolación para muchos, ustedes hacen de cuenta como que esto no le pasa a los demás. ¿No le pasa a los demás? ¿Ustedes qué creen que le pasa a los argentinos? Un momento de desolación. Para muchos, para muchas. Yo nos convoco a los que sentimos desolación, nos convoco a seguir intentando, por más que... El voto te lo da el laburante, no te podés olvidar. No te podés olvidar ni el nombre de tu provincia. No, bueno, mi provincia está necesitando, entonces como mi provincia está necesitando, aunque ese reclamo sea legítimo, no justifica que se vote una reforma laboral que perjudica a lo largo y a lo ancho a todos los argentinos. No se puede ser federal en los reclamos, pero después votar con la lógica unitaria de yo cuido lo propio. No con la lógica unitaria solo del puerto de Buenos Aires. No. No puedo reclamar en nombre de la Argentina, como parte que se es de la Argentina cada una de las provincias, pero después voto en nombre de mi provincia. Ustedes me dirán, bueno, es así, Fernando. Sí, ya sé que es así. El otro día hablaba con un diputado de San Luis que votó a favor de bajar la edad de punibilidad y me dijo que en su provincia, en San Luis, no había delitos de menores de edad. Entonces le pregunté por qué lo votó, ya que ponen la provincia cuando quieran, y porque la gente lo quiere. La gente lo quiere. Yo todavía no encontré a la gente. Parece que con un paquete
de comida rápida. La senadora Flavia Rollón fue ministra del gobierno de Alberto Fernández, ¿me equivoco? Fue secretaria de Energía. Miren cómo votó. Esta ley laboral, claramente desde mi punto de vista, no va a crear empleo. Esto es un proceso más complejo, un proceso donde también tenemos que discutir la competitividad de nuestras economías, tenemos que discutir cómo Argentina se encamina al desarrollo. Pero sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena y moderniza. Celebro hoy haber llegado a esta instancia. Fueron meses de trabajo duro, de estudio, de análisis, de debates, de sentarnos. Llegamos a un proyecto de ley con 28 modificaciones aceptadas. Y ahí quiero destacar también el trabajo que se ha llevado y la escucha por parte de la senadora Burlich y del oficialismo. Claramente no es el proyecto que nosotros, o que yo en lo personal desearía, no es un proyecto perfecto, pero sí reconozco la voluntad durante estos meses, junto a otros senadores de bloques distintos, de un trabajo duro y de un debate en cada uno de los puntos. Este proyecto en general lo voy a acompañar. Bueno, lo voy a acompañar. No, bueno, no es muy bien, pero lo voy a acompañar. A cambio de... Pregunto. ¿Cómo se puede representar un gobierno? Está bien, yo soy un ingenuo, qué sé yo. ¿Cómo se puede representar un gobierno hace 2 años y ahora para votarle las leyes al opuesto? Bien. En el medio de todo este escenario, recorte, reforma laboral, Juliana Di Tulio se preguntaba, ¿tienen idea de cómo están los argentinos? Y me pregunto y se los pregunto, ¿tenemos idea cómo está el de al lado? ¿O cómo está uno mismo? Pero si uno mismo tiene la posibilidad de tener trabajo y no tiene problema, ¿sabemos cómo está el de al lado? ¿O nos creemos la lógica de que la gente quiere y sigue bancando a Milei, la gente? Bueno, yo también les voy a hablar de la gente. Miren el informe de Infobae sobre la gente, también, porque vieron que la gente como porque aparece un recurso para algunos. Crece el endeudamiento de las familias, ya destinan 1/3 de sus ingresos al pago de compromisos con entidades no bancarias. El peso del crédito no bancario sigue los ingresos familiares, creció de forma sostenida, acompañado por un aumento de la morosidad. ¿Sí? Hay que pedir préstamos para trabajar, para vivir, quiero decir. Perfil. Ahora, una familia solo puede vivir 7 días con 2 salarios. En febrero del 25, la suma de 2 sueldos mínimos vitales y móviles que fijó el gobierno alcanzaba para cubrir los gastos promedios de 8 días. Según estimaciones del Centro de Educación, Servicio de Asesoramiento al Consumidor, que tiene una cuenta de gastos como el alquiler. Este mes, esta cobertura se redujo una jornada a un total de 7 días. Entre enero y febrero del 2026, este ingreso aumentó solamente 5.800 pesos. Ustedes saben, sí lo saben, porque muchos lo están viviendo, están sufriendo, que hay aumentos del 1 y el 2%. El 1 o el 2% son los acuerdos salariales. Lo peor que hay algunos sindicatos que los firman. Me acerco porque hay algunos sindicatos que lo firman. Hay algunos sindicatos que lo firman. UPCN, por ejemplo, Andrés Rodríguez, entre que compra caballo y cuadro, se acuerda que representa a los trabajadores. Che, tenés que venir a firmar una paritaria, ¿cuánto es? 1 o 2. Tan buenos son algunos dirigentes sindicales, porque digo, Milei es Milei, porque hay un nivel, no todos, hay un nivel de dirigencia sindical, que son tan saqueadores y tan crueles como lo es el propio gobierno. Entonces digo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque forman todos parte de la casta. Pero, bueno, el dueño de los caballos, el de los caballitos, el de UPCN, es el preferido de Bullrich. No, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser, escuchen. Lo que hicieron tantos países, como España, que generó un sistema de libertad sindical adecuado. ¿Y sabe lo que pasó? Siempre, ¿quién gana? El gremio más razonable. ¿Qué pasa en el Estado argentino? Hay más de un gremio. Está ATE, está UPCN, acá está APL.
¿Y quién gana? El gremio más razonable. ¿Por qué UPCN tiene más afiliados que ATE? Porque es más razonable. Porque tiene más lógica, porque no te lleva al conflicto permanente. Bueno, ahí está, claro. UPCN no te lleva al conflicto permanente, entonces parece que les gusta más. No te lleva a ningún conflicto. Y digo el nombre, perdón que diga el nombre, pero no es culpa mía. Critica a sindicatos, en este caso como ATE, que ATE va y da pelea. Que ATE va y pide un paro. Y yo no estoy afiliado a ningún sindicato, pero digo, vos podés tener un sindicato vinculado a una agrupación determinada que dé pelea, que se organice, le va mejor o peor. Los resultados no dependen solo de la pulsión de poder que uno pueda tener. Y si no, después podés tener dirigencia sindical que son parte de la casta de este país, que como le dieron la guita de las obras sociales se callaron la boca. Pero ahora se acordaron. Cristian Jerónimo, que es uno de los del triunvirato de la CGT, dijo algo fundamental. Fíjense, porque es muy importante lo que va a decir. Seguramente esto que le van a escuchar, ustedes no lo saben. Presten la atención, tomen nota. Rechazamos este proyecto de ley de plano. Entendemos que este proyecto no puede avanzar tal cual como está, que los diputados, en este caso los diputados que hoy les toca el turno a la Cámara de Diputados, tienen que entender que hay que rechazar este proyecto, que hay que construir una modernización laboral, pero tiene que ser en un ámbito en el cual esa negociación sea una negociación equilibrada entre el sector empleador y el sector sindical. Eso nunca existió, y ya porque la CGT entiende que no fueron recepcionados ni escuchados sus pedidos, y seguramente iremos con un planteo, porque están dadas las condiciones y están generados los consensos colectivos hacia una huelga nacional. Bueno, esta es una charla que tuvo Cristian Jerónimo con Darío Villarroel en Radio 10 esta mañana. Dijo que están dadas las condiciones para un paro general. Muy bien. ¿Cuánto tardaron para darse cuenta? ¿Cuánto tardaron? Bueno, ahora tiene que parar transporte, Tienen que parar los trenes. Salvo que tengan que pedir permiso. Muy buenas noches. No toque su televisor. Usted está en C5N mirando el programa Sin Lugar para los Débiles del señor Fernando Borroni. Esto no es otra cosa que una intervención de la Oficina de Respuesta Paraoficial. Mi nombre, Magallanes, periodista independiente, apolítico, como todos los periodistas independientes que no se dedican a la política y sí a defender un relato. Vamos a analizar el discurso de Borroni. Fernando, le pido encarecidamente, no me arengue a que la gente vaya a jugar a la pelota. Ahora son todos deportistas. ¿Te querés divertir? ¿Querés algo recreacional? Léete un libro, negro. Te sentás en tu casa, te lees un libro, no tiras palomitas, no tiras nada. Sentate en tu casa y divertite sanamente y en familia. ¿Quiere una respuesta oficial? Para aumentarlo ya dicho, esta es una respuesta oficial del hombre más importante de la Argentina. Mira. Hoy la gente no quiere necesariamente tomarse las vacaciones en bloque. ¿Te acordás cómo era cuando éramos chicos, que íbamos a la costa, etcétera, todo el mes o lo que fuere? Digamos, hoy se vive. Entonces, este proyecto lo que te dice es, no, bueno, si querés hacerlo de otra manera, hacelo. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vacaciones en bloque, olvídate. Es más, estoy en condiciones de afirmar que ya están pensando en tener a los obreros dispuestos en un solo lugar, no solo para que no se lesionen jugando a la pelota, sino que también vacacionen sin riesgo. ¿Esto qué es? El CCL, un campo de concentración laboral. Trabajás y te divertís en el mismo lugar. Fernando, es la ley laboral que se viene. Esto ha sido una interferencia de la Oficina de la Respuesta Oficial del Gobierno de la República Argentina. Chicos.
Tiene que ver con las decisiones del gobierno nacional. A ver, vamos a repasar qué es lo que sucede en el resto, en algunos países del mundo, con el tema de la jornada laboral. Fernanda Cornejo, muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy buenas noches, Fernando. Todo muy bien. Muy atingente lo que está ocurriendo acá con esta reforma laboral, porque las leyes laborales de la Argentina, Fernando, eran muy vanguardistas respecto del resto de las leyes que hay en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la tendencia de Latinoamérica es a ir reduciendo las jornadas laborales. Porque, ¿para qué? Para poder tener mayor productividad, para poder tener mayor eficiencia y eficacia en el trabajo. Y traje algunos casos para que ustedes vayan viendo esto en la experiencia comparada. Primero el caso de Chile, y no es casualidad, porque justamente en el gobierno de Gabriel Boric, que ya va de salida, uno de los principales caballos de batalla era la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Y esto no tiene directa relación, por ejemplo, Fer, con el salario. Uno pensaría, bueno, se reduce la cantidad de horas de trabajo, por ende, yo percibo menos en mis ingresos. Todo lo contrario, se aumentó el salario mínimo y se redujo la jornada laboral. A ver, 40 horas semanales, promueven flexibilidad, banco de horas y modalidades parciales para conciliación. Conciliación sí también tiene que ver con este diálogo entre justamente los sectores. Entre los distintos sectores que pero componen. Sí, tienen esa cantidad de horas semanales. Sí, además que esto se logró también luego de una negociación entre también privados, Estado. Lo que quiere acá América Latina es tener mayor participación del Estado. Lo que está buscando Javier Milei es menos. Él mira mucho a Alemania, por ejemplo. Alemania tiene subsidios que son de la Unión Europea, por ende hay mucha participación del Estado. Los países desarrollados reconocen al individuo como ciudadano y luego como trabajador, por ende lo protegen mucho más. Lo mismo el caso de México. Acá en la Argentina se estaba aprobando esta reforma laboral que es muy retrógrada, Fer, todo lo contrario a la tendencia global, y en México se festejaba la reducción de la jornada laboral también a 40 horas semanales. Son reformas también que se van a ir implementando en un rango de 2 años. Es algo paulatino. El Estado acompaña esta transición que busca que tanto las empresas como también los empleados y trabajadores logren adoptar las distintas modalidades que se requieren para poder avanzar en eso. Acá también ha aumentado en el salario mínimo. Así es. Es importante esto que vos marcás, Fer, que es que en México se va a implementar la reducción de jornada laboral, pero es un proceso, porque se le quiere dar contención también a las empresas. Por supuesto que sí, esto es algo que funciona de manera tripartita. Está el Estado, están las empresas y está el trabajador. Y para acompañar y que esta implementación logre hacerse de manera correcta, es algo paulatino. Se puede pensar a 1 año, a 2 años. En el caso de México es a 2 años y es lo que se espera que así sea. Acá, Fer, insisto, todo lo contrario. Se aprueba la reforma y si te echan una vez, tú puedes tener toda la antigüedad del mundo en tu contrato, pero una vez aprobada esta reforma te riges inmediatamente dentro de esas normas. En el caso de Colombia hay avances legislativos para poder reducir la jornada laboral, insisto, porque la tendencia a nivel global para mejorar la productividad, que es el gran problema que hay en América Latina, es con reducción de jornadas laborales para poder también mejorar la efectividad, la eficiencia y poder crecer también en materia productiva. Fíjense algo. A ver, Chile ya ganó Kast, pero estaba Boric. En Chile, en México, en Colombia y ahora vamos a ver Brasil, tenés gobiernos progresistas, de centroizquierda, como quieras llamarlo. Y son en los países en donde se está avanzando sobre trabajar menos horas. Es una cuestión profundamente ideológica, aunque en este caso, como decía Fernanda, se busca que se pueda producir más y mejor, y para eso tenés que tener un trabajador que esté en mejores condiciones de salud, de salario y de jornada laboral en cuanto a horas. Vamos a ver también cómo impacta en el crecimiento de las economías también la reducción de la jornada laboral, porque sí, les puede ir mejor a las empresas incluso con la reducción de la jornada laboral. En el caso de Brasil ya se logró reducir a 44, el objetivo sería llegar a 40 horas y también se entiende el uso extendido de bancos de hora para compensar las horas extra con descanso. Se está avanzando también en materia legislativa, pero es algo que también estaba mirando el eje, el foco de lo que era hasta ahora la ley laboral en la Argentina como un ejemplo, como el país más avanzado con mayor presencia del Estado dentro de Latinoamérica, y ahora la historia es completamente opuesta. Bueno, el caso de Francia, ya nos vamos a Europa. Ojo, Europa, la realidad es completamente distinta porque la Unión Europea entrega muchos subsidios, hay mucha presencia del Estado, hay mucho acompañamiento del Estado y en ese sentido también los empleadores descansan un poco, porque en el caso, por ejemplo, que se enferma algún trabajador, el Estado dice, bueno, nosotros lo reconocemos
reconocemos como ciudadanos, nosotros pagamos la licencia médica, lo vamos a proteger. Acá miran mucho a Alemania también, por ejemplo, que tiene una situación similar a la de Francia, la del envejecimiento. Aún así, reducen la jornada laboral entre 35, máximo 40 horas, y también tienen unas cuentas de tiempo donde almacenan y compensan horas. Es decir, tuve que trabajar un rato más porque me quedaba algo pendiente, bueno, mañana se compensa esa hora extra que trabajaste y la tienes de descanso, porque así se mejora la productividad en la necesidad también de la misma empresa. Si el trabajador logra cumplir con estas horas también y con las distintas métricas que se requiere por parte de la exigencia, es que también van a tener muchos mejores resultados. España. España también, este es un caso, Fer, que ha sido de los más vanguardistas a nivel global, que logró un crecimiento que no se esperaba para España. 40 horas semanales promedio pactado, es decir, 40 horas como se está realizando en Chile, en México y también en Francia. Se logró un crecimiento que no estaba esperado. Se creó muchísimo empleo de la mano con la reducción de la jornada laboral. Bueno, acá está el tema, acá es todo lo contrario. Creen que se genera más empleo dándole al empleador la posibilidad de que te eche más rápido. Y en otros países del mundo que son desarrollados, claro está, lo que te dicen es reducir la jornada laboral. Que tenés un mejor trabajador, pero al mismo tiempo tenés más horas para ofrecer trabajos a otros tantos. Bueno, acá les va a encantar porque muchos andan hablando sin parar de los países nórdicos. También podríamos incluir en este paquete también Alemania. Los países nórdicos trabajan también, bingo, entre 35 y 40 horas semanales. Son flexibles, tienen conciliación también, se puede realizar teletrabajo. La pandemia nos cambió la vida a todos, Fernando, y esto también es una realidad. Con la robotización, con la inteligencia artificial, al menos en este momento el 25% del trabajo humano está siendo reemplazado por robots. Esa es una realidad y un fenómeno que se ve a nivel global. Hay países como los nórdicos, como Alemania también, que le gusta muchísimo al presidente Javier Milei, que tienen una población envejecida, han tenido que aumentar la edad de jubilación, han tenido que aumentar las horas de trabajo, pero esa no es la realidad argentina. Ellos están respondiendo a su coyuntura claro, propia, claro. No es una referencia, porque la teoría puede sonar muy lindo, pero la realidad argentina, Fer, que antes era un modelo para todos estos países que avanzaron en la reducción de la jornada laboral, hoy es un retroceso gigantesco para las y los trabajadores. Muy bien, gracias, Fer. Ahí Fernanda Cornejo nos contó, y son algunos países, porque en realidad, insisto, todas estas normativas nos hacen retroceder y pierden la centralidad, que es que tengas una vida buena. Este gobierno no cree en la justicia social, pero tampoco cree en el bien común. Tampoco cree en el bien común. Tampoco se detiene en pensar que como Estado te debe proteger, te debe cuidar. Ahora vamos a una tanda, a la vuelta de la tanda vamos a charlar sobre qué pasa con nuestra infancia. Porque nosotros podemos discutir todos los días si bajar o no la edad de punibilidad. Pero tenemos que preguntarnos primero, che, ¿cómo está nuestra infancia? ¿Qué pasa con nuestros pibes y con nuestras pibas? Para después pensar si en realidad esta ley suma o les agrega un castigo más. Vamos a un corte chiquitito, ya volvemos. Pensemos bien lo que está pasando con respecto a los menores. Están buscando bajar la punibilidad de los menores a 14 años. Lo que están haciendo es una locura. Yo pido que piensen en el momento que los diputados y los senadores van a desear hacer estas cosas, porque no corresponden. Los menores, los muchachos no nacen malos. El Estado no puede ser penal antes que social. Tiene que socializar primero y luego pensar penalmente en una criatura. Extraordinaria. El Indio Solari, no es de ahora. Esto tiene unos años, porque cada vez que gobierna la derecha, van con ese sueño que tienen de poder bajar la edad de punibilidad. Esto es desde el 2017. Fíjense cómo volvemos a tener las mismas discusiones cada vez que gobierna la derecha. Ahora, los datos dicen otra cosa. Hoy tenemos de invitadas, y le agradezco muchísimo que hayan venido a ambas, Norma Piazza y Marita Pereira. Las dos son doctoras, son pediatras y forman parte de una organización que se llama Pediatras contra el Hambre. Muchísimas gracias a las dos por venir. Por invitarnos. La sensación que uno tiene es, primero, que se discute una ley penal juvenil sin saber en profundidad cómo está hoy nuestra infancia, cómo está viviendo hoy, qué es lo que está pasando.
Porque parece que lo único que sucede o que está discutiendo el Estado no es cómo los atendemos en salud, cómo los atendemos en educación, sino a ver si lo podemos meter preso antes. ¿Cómo encuentran hoy, desde su rol de pediatras, desde el trabajo que hacen en la agrupación, a nuestra infancia? En este poquito tiempo que va del 2026, peor que en el 2025 y peor que en el 2024. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se enferman más. La restricción de las vacunas, la restricción del presupuesto de vacunas, para lo que va del 2026 es 32% menos. Pero ya fue menos en el 25 que en el 24, que aunque no había presupuesto, lo destinado. Ya en enero hay más casos y mayor incidencia de enfermedad evitable por la vacuna, como es la tos convulsa, que no había en los últimos años desde el 2019. Y en el 2025 fue aún peor porque hubo muertes. O sea, 11 niños lactantes murieron por una enfermedad evitable con la vacuna. Y se desmantela, se desfinancia y se saca a los expertos en esto a nivel del ministerio. Y esto fue peor, fue menos peor, digamos, en el 2024. O sea que ya en lo que va de este año, el pronóstico a futuro es que el gobierno tiene planificado que las infancias estén peor. Y digo por qué planificado, porque obviamente, si esto no fuera así, al ministro de Salud se le hubiera pedido la renuncia, porque los niños se enferman más y se enferman de algo que no se enfermaban antes. El año pasado hubo brotes de hepatitis A. En la Argentina, la primer causa de trasplante hepático era la infección por hepatitis A. Dejó de existir de que está la vacuna. Bueno, hubo un brote de hepatitis A. Porque cayeron las vacunas y aparte los propios recursos del Estado para esto, ¿no? Ambas cosas, no solamente en cuanto los programas que asisten a los niños y niñas, a la alimentación de los niños y niñas, sino a quienes asisten a los niños. Por ejemplo, el Garrahan. Todavía hoy no hay concurso para la gente que renunció por los salarios que eran tan bajos. Entonces, desde los dos lados, las niñeces se las está dejando, pero yo digo planificadamente porque la ciencia demuestra cómo se evita esto. Claro. A ver, en la medida en que vos sabés cómo evitarlo y decidís no hacerlo, y mucho más, decidís recortar sobre aquellos instrumentos que pueden evitarlo, evidentemente hay una intención. Recortar por acá, pero aumentar por otro lado. Bueno, a eso iba. Hablábamos con Marita, fuera del aire, de los recursos que van a estar destinados para esta ley, en el caso de salir de baja edad de punibilidad, que son 23.700 millones de pesos. Se van a dar para, entre otras cosas, construir cárceles. Bueno, ¿cuánto se podría hacer con esto, no? No solo para construir cárceles. A ver. Teóricamente deberían acompañar estas circunstancias porque la verdad es que un niño de 14 años tiene que ser acompañado para que entienda que realmente ese acto criminal que ha desarrollado eventualmente no se repita. Ahora, se necesita munir, digamos, a las provincias y, digamos, a los sistemas, al sistema penal, de psicólogos, de gente, digamos, de trabajo social. O sea, hay una cohorte de profesionales que tienen que ser asignados para esto. Ahora, yo me pregunto, ¿van a hacerlo? ¿Van a destinar ese dinero? ¿O figura ahí y después va a estar disponible esa partida para otra cosa? Porque realmente desfinancian absolutamente todo. Entonces, todos los presupuestos caen, los presupuestos se subejecutan. Entonces, ¿por qué vamos a creer que realmente esto va a ser así? Por otro lado, realmente, en lugar de destinar todo este dinero a programas que realmente acompañen a niños y adolescentes muy vulnerados por la situación, por la falta de trabajo, por la falta de alimentación, digamos, por la ausencia de una vivienda, por la falta de lugares para alojarlos desde otro lugar. No hay clubes, no hay otras instituciones lúdicas donde podría uno sacar a estos niños de espacios de riesgo
para ponerlos, digamos, en un lugar que los constituya. Que los contenga, además, absolutamente. Claro. Entonces, esto realmente es un despropósito por donde uno lo mire, y tenemos realmente los operadores en infancias y adolescencias mucha desconfianza de que, además de que estamos absolutamente en contra de que se baje la edad de punibilidad, en el supuesto caso de que se llegue a efectivizar, ese dinero sea destinado. Es una locura destinar ese dinero para esto y, por ejemplo, no tener alimentación para los prematuros. No hay alimentación para los prematuros. O sea, las leches que se entregaban no se entregan. Entonces, es una cosa que ¿La leche que se entregaban a dónde? ¿A los hospitales? A las instituciones, para los prematuros. Ahora el programa se ha desfinanciado. O para los chicos con discapacidad que requieren fórmulas especiales, tampoco están estas fórmulas especiales. Y antes había un subsidio que se daba mensualmente, que era de un 60% a las familias para la alimentación específica, y ahora se da trimestralmente, como si se pudiera comer cada 3 meses lo que antes se necesitaba mensualmente. Es decir, que la desprotección es desde la situación más esencial y primaria, que es la alimentación. Claro, claro. Los medicamentos. Y los medicamentos. Los medicamentos. ¿Por qué aumentó la mortalidad infantil? Eso, ya, donde la mortalidad infantil aumentó. Exactamente. Mira, no solo que aumentó la mortalidad infantil, sino que la dieron a conocer tardíamente en enero, cuando siempre se conoce en octubre. Yo recuerdo una vez haber escuchado al presidente decir: las cosas las vamos a hacer en vacaciones, que la gente está distraída. Sí, me acuerdo. Pero los pediatras no estamos distraídos, porque esto lo dijimos desde el comienzo, cuando vimos cuál era el plan que se estaba aplicando. Y la ministra de Salud de Mendoza, ya para el 2024, del segundo semestre, dijo: en mi provincia, para el primer semestre, aumentó la mortalidad infantil. Nosotros decimos: es prematuro todavía decir esto. Bueno, no, aumentó con una velocidad que no se veía desde el 1990. ¿Y por qué puede darse eso? ¿Por qué se dio? La mortalidad infantil no es solo un tema de salud y sanitario, es un indicador también socioeconómico-cultural. Y así es tomado, no solamente por la salud, sino que es tomado inclusive por la economía. Porque el contexto en el cuidado de la embarazada, en el cuidado del recién nacido, en el cuidado del niño, en peores condiciones cae. Y entonces la mortalidad infantil aumenta. Y aumentó 6.25%. O sea, pasó de 8 por 1000 a 8.5 por 1000. O sea, es una barbaridad, es una catástrofe. Visto desde nosotros, sí, claro, visto desde las familias, visto desde la sociedad. ¿Pero es una catástrofe visto desde el gobierno? No, claro, no, para el gobierno no. ¿Es una catástrofe para el ministro de Salud? ¿Ha habido alguna explicación justificatoria de esto? ¿O es un éxito? Para las políticas que llevan adelante. Bueno, por eso mismo, ahí se abre todo un escenario. Por esto que decíamos recién. Si yo tengo en claro que tengo una situación que se me está complejizando cada vez más, porque yo saqué medicamentos, porque saqué vacunas, porque no hago las políticas que tengo que hacer, bueno, si decido no volver a poner en juego esas políticas, es porque evidentemente las consecuencias no me importan. Perdóname, no me importan, no, son las buscadas. Porque yo también sigo en la misma tendencia de financiando. No es que no me importa y no valoro, sino que voy bajando año tras año las prestaciones que se están dando. ¿Hay índices concretos y reales para que justifiquen que un chico de 14 años puede ir preso? No, realmente no. Desde distintos aspectos lo podemos analizar. La baja de edad de punibilidad, esto que dicen a igual delito, igual pena, realmente es una burrada. Así derecho te lo digo. Porque, sinceramente, un niño... El cerebro de los niños está en evolución. No ha completado su maduración como para poder tomar las determinaciones que puede tomar el mundo del adulto. Lleva su tiempo y hay
digamos, no voy a entrar en tecnicismos, pero hay neurotransmisores que no funcionan, hay, digamos, el lóbulo frontal tiene otra función distinta que en otras edades, y no es lo mismo tampoco un niño de 13 o 14 que uno de 17 que uno de 20, aunque todos sean jóvenes. Con lo cual hay una evolución que no se respeta y pensar que uno puede, digamos, tener una punibilidad penal exactamente igual, solamente mirando el delito cometido, bueno, la verdad es no entender absolutamente nada. No es que no comprendan, quiero en esto ser claro, comprenden. Por eso son imputables, porque al día de hoy todos son imputables. Claro. Lo que no es punible. Son punibles, exactamente. No, son imputables porque aunque tengas 4 años y te robaste algo, digamos, no puedes decir eso está mal. Por otro lado, es muy importante pensar que la sanción debe existir, porque la gente piensa que esto de la puerta giratoria, por eso estoy tratando de derribar cuestiones de mitos que son una locura, no es una puerta giratoria. Y la verdad es que la sanción es importante para el humano. Claro. Porque organiza, porque la sanción el límite, claro, limita, indica por dónde seguir. Y no solo eso, sino que si hay alguien que está pensando, porque los chicos saben, aún los chicos chiquitos, saben cuando hicieron una macana. Si uno no les da importancia a lo que hacen, lo que siente esa personita es que no da lo mismo que haga o que no haga. Es una indiferencia y un destrato y un desamparo. Es muy importante absoluto. Esto que marcas, porque nadie está diciendo que cometan un delito y que no pasó nada. Absolutamente. Estamos diciendo que a los niños hay que tratarlos de una manera, con las sanciones, pero en lugares pensados para ellos, pensados para la reinserción, pensados qué sé yo, y no con esta lógica, ¿no? Absolutamente. Y no sacarlos, digamos, y esto no sea una lógica carcelaria. Que no sea una lógica carcelaria. Hay otros lugares donde, digamos, alojarlos debería haber. La ley hay que cambiarla, claro que hay que cambiarla, porque la ley no satisface el cuidado de los pibes. Clarísimas las dos, ¿eh? Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Después seguramente vamos a ir hablando en la radio y en otros lugares, porque esto es importante, ¿no? Entender, como se explicaba Norma, cuál es la realidad de nuestros pibes, cuál es la realidad de nuestra infancia, y en poder entender que hay mucho relato por encima de la realidad para llevar adelante esta ley de punitividad. Les agradezco mucho a las dos que hayan venido. ¿Te puedo hacer un segundo del relato? Dale. Que me impactó? ¿Te acuerdas que sacaron los alimentos de los comedores porque necesitaban hacer una auditoría? Sí. En noviembre del 2025 dijeron que la auditoría no se había hecho. Bueno, y en el medio pasó de todo. ¿Sabes cuántos chicos hubo con delitos graves en el 2024, esto por el Ministerio de Seguridad dicho? No. 14. 14 delitos graves cometidos por menores de 17 años. De toda la Argentina. 14. Clarísimo, gracias a ambas. Bueno, muy bien, vamos a un corte chiquitito, ya estamos de vuelta. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. Febrero ya pasó, pero el calor nos pinta el alma. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. Tus pasos en mi calle son la música y la magia. Y salta mi rumbita hecha canción, matanza que da vida al corazón. Bueno, nos estamos despidiendo y queríamos cerrar con lo que tiene que ver con nuestro carnaval. Ahí vimos, quizás lo podemos ver en la mitad nomás, Ariel Prats, gran murguero, argentino, bien argentino, cantautor murguero. Bueno, fin de semana de carnaval, abrazo a estas murgas porteñas maravillosas, también, por supuesto, los carnavales, por ejemplo, de Corrientes, de todo el país. Ustedes saben que el carnaval porteño nace en la colonia, casi les diría. La galera que llevan puestos los murgueros y las murgueras y la levita tienen que ver con que precisamente cuentan que años antes los esclavos, los colonizados, le robaban a lo mejor una galera o un saco a su opresor y la patada al aire
ese salto era burlándose de ellos. Era una manera de expresar esa resistencia también a ese poder que los oprimía. De ahí nace, ¿sí?, la murga, la patada al aire, la galera y la levita. ¡Feliz carnaval! En medio de todo esto hay que darse el tiempo para celebrar, y hay que darse el tiempo para disfrutar, y hay que darse el tiempo para entender que tenemos que vivir bien. ¿Por qué aceptar por una banda que nos gobierna que no merecemos nada? Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el domingo que viene a las 9 de la noche.